Sí, yo desde hace años tengo el teléfono intervenido. Me has demostrado que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. Usted no le pinta contestar, no se ¿Por preocupe. qué? Estoy acreditado en el Congreso, es su obligación. ¿Alguna pregunta más? Su escaño. Javier Negre de ATV y La Derecha Diario. Señor portavoz, me gustaría saber usted quién se cree para estar continuamente insultando y haciendo bullying desde esa tribuna sin respetar la libertad de prensa. Tengo gente que me sigue, parecerá una locura y tal, pero es real. Si le dices al pequeño Nicolás, a Luis, a Vito, te dirán, mandándote tipas a simular que están interesadas en ti para meterte en la cama rápida y para denunciarte por acoso sexual, que es una de las trampas habituales. Esto a mí me han advertido muchas claro, personas diferentes. Tú vas a ser víctima de eso si no eres listo, claro. Me han contado historias de terror, o sea, y esto tú me estás contando que es algo real, que ocurre. Sí, se llaman las Julietas. Porque yo tampoco me considero ni de izquierdas ni de derechas porque no me informo, porque me da igual la política, yo estoy centrado en los negocios. Digo, yo soy pro sentido común y soy anti idiota. Sí. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, pues casualidad o no, encuentro más idioteces y más cosas fuera del sentido común en la izquierda que en la derecha. Lo que está claro es que a ti ya te han puesto en el punto de mira porque influye si ellos tienen estudios demoscópicos que preguntan a la gente por dónde se informan. Y si La Sexta, que es la televisión del gobierno, ha decidido ponerte ahí, como a mí. Lo que me contaste el otro día de lo del topo que te metieron en tu oficina. Sí. Eso fue... ¿Eso se puede contar? Sí, claro. ¿Y qué provocó? Que la Casa Real me llamase. Y tuve una reunión con el director de comunicación de la Casa Real, donde me dice, la Casa Real, los reyes no están contentos con tu trabajo. ¿Sabes lo que le dije yo al jefe de la Casa Real de comunicación en aquel entonces? Un intermediario suyo me dijo una frase de Madrid está lleno de contenedores. Y si no dejas de publicar esos audios, tal vez conozcas alguno. Eso es el nivel de mafia que hay en los medios de comunicación. ¿Yo qué le dije? Entre tú y yo, que me la chup. Antes de empezar el podcast me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado Bienvenido, un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. Básicamente estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener, pues, la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar pues, a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Buenas, Javier, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí, Pedro, contigo y enhorabuena por el trabajo que haces. Ahí va, pues estamos grabando ya. Tú, la verdad, estabas bastante presente en la escena antes, hasta que de repente te hicieron desaparecer un poquito, ¿puede ser? Bueno, yo soy una víctima de la cultura de la cancelación que sufre mucha gente en este país, que cuando vas a contracorriente, cuando formas parte del establishment mediático, como yo, que era responsable audiovisual de Unidad Editorial, un gran grupo de comunicación donde está El Mundo, Marca, Telva, Expansión, el gran grupo donde todos los periodistas quieren trabajar, de repente cuando te sales del tiesto, cuando haces cosas diferentes, cuando haces comunicación disruptiva y cuando atacas al gobierno en una etapa donde a Unidad Editorial, al grupo, no le interesaba a lo mejor llevarse mal con el gobierno porque necesitaba pelas, necesitaba publicidad institucional, ahí te conviertes en un outsider. Cuando llega la pandemia empiezas a criticar a televisiones como La Sexta y te das cuenta con que toda la industria de la televisión, todos son amigos. Y de repente te llega una comunicación de la productora de Mediaset y te dice que por motivos de espacio en la pandemia que no cuentan contigo por motivos de espacio. No te cuentan que realmente el gobierno está presionando a Mediaset y a 3 Media para que en esas mesas de debate, en esas mesas de tertulia,
solo hayan periodistas de izquierda muy bien preparados y los periodistas, en cambio, de derecha, que sean más acomplejaditos, más moderaditos y que realmente no den la batalla cultural. Por eso ahora hemos tenido que montar nuestros propios medios, EDATV, La Derecha Diario e Informa Radio, para tratar de imponernos a la hegemonía mediática de la manipulación, como llamo yo a esta prensa corrupta, que es la que mandaba en España, porque ya Iker Jiménez, mi persona, Vito, gente como Alvise, gente como tú, Wall Street, con un móvil tenemos más capacidad de viralizar contenido, llegar a millones de personas antes que una televisión tradicional, que lo único que hacen es desacreditarnos porque saben que o matan al mensajero o llegará un momento donde muchos españoles abran los ojos, ¿no? Total, es que esta se ha convertido en una de mis luchas, porque yo creo que antes de entrar en este mundillo todo el mundo escucha hablar de la manipulación de los medios y demás, pero una vez entras, lo sufres en carne propia y empiezas a tener conversaciones con ciertas... O sea, estás tan expuesto que también recibes la versión real de las personas que te escriben, que te mandan mails, que te cuentan, y luego enciendes la tele y ves otra cosa totalmente diferente. Y es una sensación eso de injusticia, ¿no? O sea, para mí, por lo menos, cuando La Sexta me hizo el ataque frontal ese por sentar aquí a Feijóo, que yo siempre digo que fui como un colateral, por no atacarlo a él, atacan a la persona con la que se sienta él, que ¿no? Como dedican su tiempo a eso. Que bueno, luego entraremos también en lo que estábamos comentando antes de grabar de la Dana y demás, todo lo que ha pasado últimamente. Pero sí, o sea, un poco la manipulación de los medios, ¿no? Tú que tienes experiencia en este sentido, que lo has vivido desde dentro, en carne propia, ¿cómo dirías que funcionan los medios de comunicación en este país? Los medios de comunicación tradicionales funcionan como una mafia mediática al servicio del gobierno, responden a intereses económicos, por ejemplo, en Unidad Editorial, en El Mundo. Yo cuando era periodista empezaba a cubrir a Vox y cuando empezaba a decirle a mis jefes que Vox la iba a partir antes de que se hiciese famoso, pues mis jefes me decían que no había que darles cabida porque eran nazis, eran ultraderechistas, eran extremistas, pero en cambio sí le daban cobertura a Podemos, que era un partido que iba a ser un partido de gobierno con el Partido Socialista. Entonces, cuando la propia línea editorial del Mundo, que en teoría tiene que ser de derechas, o del ABC, te das cuenta en los portales de transparencia del Gobierno de España que están recibiendo un montón de publicidad institucional, un montón de millones de euros, ellos sacrifican sus ideas fundacionales, su línea editorial, por la pasta. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales han perdido ya la batalla de las ideas, de llegar al gran público, son estructuras de elefante con muchísima gente, son ministerios donde los periodistas, la mayoría, hay excepciones, actúan como funcionarios que trabajan de 8 a 3 o de 3 a 10, y tú a un periodista, y lo digo así abiertamente, yo que he trabajado tanto en gabinetes de prensa, gabinetes de comunicación, como en partidos, como en empresa privada y en El Mundo, tú puedes comprarte un periodista de economía o especializado en farmacia por un pago directo, por un pago de publicidad al propio grupo editorial o por un filete empanado por un rodaballo. Es decir, hay consultoras de comunicación que tienen una caterva de periodistas, un séquito de periodistas corruptos que les invitan a comer, les llevan a los eventos. Eso lo hace muy bien Moncloa. Pedro Sánchez invita a muchos periodistas a Moncloa a comer y a cenar con el dinero del contribuyente, pero nadie se entera. En cambio, otros periodistas como mi caso, como Vito, ni siquiera nos dejan entrar en las salas de prensa de Moncloa atacando los derechos fundamentales de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Ahora mismo tenemos un sistema mediático completamente corrompido, se está viendo en la Dana, donde tú, evidentemente, cuando bajas al terreno, cuando bajas al barro, te das cuenta de que ese relato oficial del gobierno, de que hay más ayuda que nunca, de que el ejército llegó a tiempo, es mentira. Porque ponemos una grabadora o un móvil o un canal de streaming, das voz al pueblo desgarrado de incertidumbre, desgarrado en miedo, gente que lo ha perdido todo, y en cambio luego enciendes La Sexta y te das cuenta con que han puesto a los 3 militares que hay por allí siendo aplaudidos y dando una imagen, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Es decir, de que todo es happy friendly, de que a pesar de los muertos está justificado que nos encierren, arruinando a los hosteleros, está justificado que España impusiese unas medidas tan duras como Argentina cuando hay otros países que no impusieron un cierre total y tienen menos porcentaje de muertos que nosotros. Es decir, luego el gobierno construye a través de sus terminales mediáticas, sus medios pagados, una imagen, y nosotros, esos locos de esta generación mediática, donde estamos gente como Iker, nosotros y otros más, con un móvil estamos desarbolando el relato oficial. Eso es muy peligroso. A ti cuando La Sexta te intentó desacreditar por invitar al líder de la oposición, no fue porque sí. Hay una consigna de Moncloa que a su televisión A3 Media, pues ya controlan los dos grandes grupos, A3 Media y Mediaset,
Dijeron, Pedro Werman, ese discurso que tiene en contra de tantos impuestos, ese discurso de dar voz a Feijóo en las redes sociales, en los canales de YouTube, que le va a llevar a un nuevo público, por eso Sánchez lo hace muy bien, y Feijóo con tu podcast se abrió a un nuevo mercado que él no quería, pues de repente se dan cuenta con que haces daño y tienes influencia. Entonces, ¿qué hacen? Matar al mensajero. Lo que hacían los nazis con los judíos, decir que es ultraderechista, que eres conspiranoico. Lo estamos viendo en el parking de Bonaire. Todas las fuentes de información nos dijeron a todos los periodistas lo mismo, que había muerto dentro. Todos lo contamos. Pero ¿quién se ha llevado el rapapolvo, el daño reputacional de decir que no hemos inventado que había muertos cuando nosotros decíamos que era lo que decían los bomberos, que pensaban realmente eso? La Sexta, que fue el primer medio que lo contó, o Iker Jiménez, o Vito, o mi persona, o Bertrand. Entonces, nosotros lo que hemos hecho desde EDATV es dar la batalla cultural y plantarle cara a esa hegemonía de la izquierda, porque la izquierda controla no solo los medios a nivel de pasta, sino también dentro de las redacciones tienen topos, gente que es muy sectaria, que está muy ideologizada y que desde Moncloa y desde el PSOE hacen un gran trabajo de fidelización y de lavado de cerebro. Porque esta generación de periodistas, la de 30, 60, normalmente cuando van a las universidades tienen profesores que son de izquierda radical. Pablo Iglesias nació de la Facultad de Ciencias Políticas y lavaban la cabeza a mucha gente. ¿Qué pasa? Que ahora, con fenómenos como Vito, que lo descubrimos en EDATV, con fenómenos como otros periodistas de EDATV, o de Wall Street Walgora en tu caso, los chicos jóvenes quieren ser como vosotros. Porque saben que con un móvil, desde un váter, un tuit tiene más influencia que el editorial del ABC, del Mundo, y los medios tradicionales lo saben. En vez de tenderte la mano, en vez de darte prestigio, en vez de invitarte a sus medios a hablar, prefieren silenciarte y cancelarte y estigmatizarte. ¿Para qué? Para mandar un mensaje a los youtubers que quieren ser como tú. Porque dicen, oye, si eres como Pedro, te vas a ver expuesto en la Sexta. Y no todo el mundo tiene tu personalidad o mi personalidad de aguantar lo que sufrió, por ejemplo, gente que para mí me inspira mucho, yo soy muy católico, de gente como Jesucristo, que en vida le martirizaron, pero hablaban tan mal de él, que al final hubo mucha gente que dijo, oye, este Jesucristo del que todo el mundo habla, que han crucificado, ¿qué ha hecho malo? Y se acercaron a su palabra, al Evangelio, a sus profetas, y se dieron cuenta que lo que decía tenía sentido. Entonces nosotros somos medios que defendemos la verdad, nos podemos equivocar como todos, rectificamos, pero hay toda una estrategia de segmentación en redes, de ataque visceral a través de la red, de bots, de llenar Google de mala prensa sobre ti, de mala prensa sobre mí. ¿Para qué? Para que los bancos no te den cuentas bancarias, para que no te metan publicidad marcas privadas, porque ahora en las empresas, ¿sabes lo que está pasando? En las reuniones que tengo, a la hora de recibir anuncios, me encuentro con que se están inventando un concepto que se llama una especie de responsabilidad social corporativa. De que si EDATV denuncia la invasión migratoria que sufre tu querida Canarias y mi querida Canarias, eso es incitación al odio. Es decir, contar la verdad es la excusa perfecta de esas empresas que dependen del gobierno para decirte, es que por señalar que unos musulmanes han agredido a una señorita de Sevilla, eso es incitación al odio. En cambio, si el agresor fuese de Sevilla, conocemos su madre, conocemos su padre, conocemos todo. A mí en Telecinco, cuando yo estaba con Ana Rosa Quintana, que Ana Rosa, no es su decisión, son decisiones que van por arriba, a mí en las pausas publicitarias me echaban broncas y me amenazaban con sacarme de los platos cuando vinculaba la ocupación a la inmigración irregular. Porque hay muchos municipios donde la ocupación está tomada por la inmigración ilegal. O cuando vinculaba los delitos que presentaba la Guardia Urbana con los MENAS, me decían en las pausas publicitarias que cada vez que hablásemos de ocupación o cada vez que hablásemos de delincuencia, que no podía vincularlo a la inmigración ilegal. ¿Qué pasa? La realidad es tan fuerte, está la gente tan cansada de que la realidad es tan abrumadora, vas a Canarias, vas por las calles, vas por las canteras y te das cuenta de lo que está pasando, que cuando pones un micro te das cuenta que esa gente que el gobierno dice que son nazis, son ultraderechistas, son canarios de toda la vida, que probablemente han votado al PSOE, que no tienen una adscripción ideológica, pero que están hartos. Y medios como el nuestro, cada vez que son más atacados, cuanto más te ataque la Sexta, más vas a crecer en audiencia. Total, yo ese ataque de la Sexta, tal y como lo sentí, sin tener la visión que puedas tener tú a lo mejor, de haberlo visto desde dentro, de saber el funcionamiento, y yo por una parte decía, estará siendo conspiranoico, pero yo decía, para mí me da la sensación de que está totalmente orquestado. O sea, ese día que salió lo de la Sexta, empiezan a salir titulares con mi nombre, de decir,
yo creo que nunca he dicho nada aquí, y utilizaron las mismas palabras titulares de todo tipo de periódicos. O sea, en una franja horaria de 2-3 horas, 20 medios diferentes llamándome supremacista de género. O sea, como que fue una primera oleada el primer día, el influencer negacionista contra los impuestos, no sé qué, vale. Pero es que al día siguiente fue como la segunda ola donde todos me empezaron a poner machista y supremacista de género, claro, y fascista. Decían que si existiera un carnet de puntos del fascismo, tendría yo todos los puntos. Cosas así. ¿Qué buscan? Y empezaron a decirlo todos a la vez. Entonces dije, es que parece que haya un ente superior que de repente pulsa un botón y se transmite la orden a todas las personas que están debajo de esa jerarquía, ¿no? Y digo, es la sensación que me dio, sin saber cómo funcionaba, ¿no? Ese ente superior se llama Francesc Valles, que es el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de España, que es quien establece los objetivos mediáticos a derribar. ¿Tú te crees que con la gana con la que está cayendo, con el papel que tienen que hacer los medios de contar la verdad, los cámaras de televisión española, los cámaras de la Sexta están siendo expulsados de la calle porque la gente se está dando cuenta de la manipulación y que nosotros con un móvil, gente como Iker que le están atacando, gente como Wall Street, otros tantos periodistas, gente de la calle que somos un puñado, no somos tantos. Porque claro, es que ser valiente en este país de cobardes es que tiene un coste, porque tú tienes familia y tus padres a lo mejor no les gusta verte en la Sexta. Claro. Y de repente cuando hay una marca que quiere anunciarse contigo y te ve en la Sexta, que te tildan de supremacista, hay un director de marketing que es de izquierdas, que aunque al CEO le caigas de puta madre, el director de marketing dice, no vamos a invertir en Pedro porque vaya que la izquierda nos haga un boicot. Entonces, yo lo que quiero decir es, lo que has planteado ahora de esa consigna se llama el equipo de natación sincronizada de Moncloa. Ellos tienen periodistas a los que colocan en las televisiones, públicas y privadas, donde les garantizan un sueldo de entre 3.000 y 5.000 euros al mes, más el sueldo que tienen en sus medios de comunicación, que a su vez reciben publicidad institucional. Te hablo de Infolibre, te hablo del Plural, te hablo de Público. Y encima medios como ABC, que curiosamente es un medio de derecha, pues el grupo Vocento de ABC es el grupo de comunicación que más dinero recibe del gobierno de España. Porque a veces le dedica alguna portada crítica a Sánchez, pero la gana que ha hecho el ABC, toda la línea editorial ha sido responsabilizar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del Partido Popular, cuando ha sido una cagada de las administraciones, que no han funcionado, no ha habido una coordinación. Es decir, igual de responsable ha sido Mazón que Pedro Sánchez, todo el mundo, y la gente ha creado ese germen de la antipolítica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese equipo de natación sincronizada se lo lleva Sánchez a Dubái, se lo lleva Sánchez de viaje, lo llevan en el Falcon, con tu dinero y mi dinero, esa gente lo tienes comprado. Entonces, hay una mezcla de sectarismo ideológico, una mezcla de cobardía, porque hay periodistas que van en ese círculo que dicen, oye, me encanta Pedro lo que hace, pero yo no tengo los huevos, entonces prefiero estar en el rebaño. Me encanta Negre y Vito lo que hacen de preguntar en el Congreso. Nosotros inventamos en EDATV ese modelo. No había nadie que preguntase en las salas de prensa y de repente hay gente que me ha dicho en los pasillos fuera de micro que se solidariza conmigo. Le digo, ¿por qué no lo pones en Twitter? Dice, pues entonces me echan del medio de comunicación o me señalan. Entonces nosotros hemos decidido salirnos del rebaño y eso que provoca que en la calle yo me deba al pueblo y que él sea la calle, que te habrá pasado muchas veces, es mi gasolina. Cuando yo veo que un señor de izquierda, de derecha, de centro, una ama de casa, una señora que limpia escaleras, un señor rico, un autónomo, me dice, Javier, me encanta lo que hace y tenemos un feedback real en las redes sociales con comentarios reales de gente de ojo, que tiene ojos, cara y que no hay ningún problema y que está dando un feedback positivo, esa es nuestra gasolina. Si nosotros nos tenemos que fiar de la reputación online que nos está construyendo el gobierno, gente como George Soros, que es el que controla la agenda globalista, posicionando contenidos contra ti porque tú preocupas, tú molestas en plena pandemia, cuando yo dije, por ejemplo, que yo no tenía claro si me iba y no me va. Ahora, ¿cuántos se arrepienten? Un montón. Cuando nos encerraron y hice con Alvise una manifestación online contra Sánchez, ¿qué pasó? Que YouTube nos cerró, nos empezó a cerrar los canales. Es decir, hay normas comunitarias que la izquierda tiene un ejército de bots que empiezan a denunciarte tu canal de Instagram, tu canal de YouTube. Y cuanto más crezcas, Pedro, más vas a estar en el objetivo. Lo que está claro es que a ti ya te han puesto en el punto de mira porque influye si ellos tienen estudios demoscópicos que preguntan a la gente por dónde se informan. Y si La Sexta, que es la televisión del gobierno, ha decidido ponerte ahí, como a mí, llamándome fanático, con Vito, es decir, ¿es normal que La Sexta o que Pachi López esté todo el día insultando a nuestro corresponsal Vito Quiles en el Congreso? Tremendo. Y que no haya ni un solo periodista que se solidarice y que tenga yo que ir como jefe a decirle a Pachi López de todo y que la asociación de prensa
se solidarice con los que señalan, con la periodista ABC, con el periodista 20 Minutos, y no se solidariza con nosotros cuando nos pegan por la calle a nuestras chicas en manifestaciones pro-Palestina, manifestaciones de la extrema izquierda, y que pide solidaridad y amparo al colegio de periodistas y te dice que tú no eres periodista, un tipo como yo, que es matrícula de honor, que se ha ido a Estados Unidos a estudiar, que trabaja un huevo, que trabaja de lunes a domingo y que, bien o mal, hemos creado una empresa de la nada, desde el portátil en mi casa, que da empleo a más de 40 personas, tanto en Argentina como en España. Es decir, el asco que siento yo por el sistema mediático, que yo vengo de esos medios tradicionales, que he visto la degeneración. Cuando yo empecé en El Mundo, yo era un becario, estaba con Pedro J., era un periódico puro, era un periódico donde no respondía al poder, donde la pasta en publicidad del gobierno no influía en la línea editorial. Ahora los gobiernos, como El Mundo, tira menos papel, vende menos periódicos que una gacetilla de pueblo. O sea, ahora mismo El Mundo, ABC, no venden de pago ni 10 ni 15.000 ejemplares. ¿Cómo me puedes explicar que el gobierno destine 4 millones de euros al año, por ejemplo, al diario ABC en papel? Si lo compran 10.000 personas. ¿Está justificada esa inversión? Entonces, es un pago que hace el gobierno para conseguir algo. Por ejemplo, ¿qué está consiguiendo el diario ABC? Etiquetarnos, atacarnos a los díscolos, porque necesitamos un medio de derechas y ya tienen al ABC. Yo vengo del Mundo y he sido víctima de censura de determinados reportajes que afectaban al gobierno en temas tan íntimos como el negocio de prostíbulos y sauna gay del presidente, del marido, del padre de Begoña Gómez, del suegro de Pedro Sánchez. Justo cuando iban a abolir la ley de prostitución, me llamó una prostituta, me dijo: Javier, ¿cómo tienen la poca vergüenza Sánchez y Begoña de impulsar esta ley en el Congreso cuando yo he sido la madame de sus prostíbulos, de los prostíbulos del suegro de Sánchez? Y tener que meterme yo dentro de esos prostíbulos, probar que es real, que hay dinero negro, que hay drogas, que hay chaperos, que hay un montón de putrefacción y que no se cumple ningún derecho laboral, ir a la portada del Mundo el domingo porque se hizo el reportaje y resulta que cuando voy al periódico el domingo, al kiosco, me encuentro con que se ha censurado el reportaje. Qué curiosidad que semanas después me encuentro campañas de publicidad institucional del gobierno de España. Ojo, el periódico me dice, no tiene nada que ver, pero yo en esta vida no creo en las casualidades. Yo lo único que sé, ese reportaje se censuró porque yo estaba en el cuarto de baño entre semana, cuando lo redacté, me encontré con el consejero delegado de unidad editorial y me dijo, ¿qué vas a publicar este domingo? Pues ya hacía los grandes reportajes. Y digo, pues me he infiltrado en las saunas gays y prostíbulos de Pedro Sánchez. De Pedro no, perdón, me corrijo, del suegro de Sánchez. Y me dice, qué bueno. Hubo una llamada a Moncloa avisando de que iba a ser ese reportaje y El Mundo le dijo, oye, te paramos este reportaje, no te preocupes, no se va a publicar. Y si semanas después hay más publicidad institucional del gobierno de España, blanco y en botella, ¿no? Ahora que soy dueño de medios de comunicación y que veo que cuando publico noticias en contra de políticos o en contra de empresarios, te llaman ofreciendo pasta, ofreciendo dinero para que la retires o para que pares, porque hay medios de comunicación que se dedican a la extorsión y al chantaje. Ahí quería entrar también. Claro, ¿cómo funciona? Yo hoy, mañana, EDATV publica a todo trapo. Pedro Werman acusado de violación a una chica, ¿vale? ¿Cómo lo contrarrestas tú? Tú dices en tu red es mentira, pero el daño ya está hecho. Claro. Yo tengo 20... Sí, y la fake news va a correr 100 veces más que el desmentirlo. Y por mucho que ganes un juicio, después la etiqueta te la ponen. Entonces, ¿cuál es el sistema de estos medios? Estos medios publican una calumnia, publican una falsedad. Le pasó al alcalde de San Javier en Murcia, lo conozco bastante bien, porque le hicieron... Me llamó una consultora de comunicación y me dice, te doy 20.000 euros si publicas esta información contra el alcalde de San Javier, de la región de Murcia. Y le dije, ya, pero esta información no está contrastada. Da igual, tú públicalo, son 20.000, no seas tonto. Otros compañeros tuyos lo han cogido. Dije que no, avisé al alcalde de San Javier por ética profesional y de repente me encuentro con que 4 medios publicaron esa fake news contra el alcalde, le destrozaron la reputación, cobraron sus 20.000 pavos y es esta consultora la que le ofrece al alcalde de San Javier parar la campaña de extorsión, cobrándole al alcalde de San Javier publicidad institucional. ¿Qué perseguía esa consultora? Esa consultora lo que estaba cabreada es porque el alcalde de San Javier había parado la corrupción a la hora de dar contratos de adjudicación, de contratos de agua y basuras. Había dicho que se hiciese con criterio objetivo, con criterios técnicos, y resulta con que a esta consultora no le gustó, representaba los intereses de una empresa que había perdido el contrato, y ahí nos encontramos con que paga varios medios para destrozar la reputación. Es decir,
Los medios de comunicación hoy en día son, muchos de ellos, herramientas de chantaje, extorsión, que no responden al interés del lector de informar y que simplemente responden al interés de difamarte, mancharte en Google para que tu vida a partir de ese momento sea peor y que si pueden dentro de los partidos políticos que sean tus propios compañeros los que con el fuego amigo te maten. Así funciona. Yo hubo algo que me marcó, me quedé con esa frase, que cuando estuvo por aquí Francisco Nicolás por primera vez, ha estado ya 3 veces por este podcast. Bueno, ya sabes mi historia con él, luego te la cuento. Sí, ahora entramos ahí también, que creo que es relevante porque es otra de esas historias en las que el desmentido o el que haya salido absuelto no ha hecho el suficiente ruido a lo mejor y se ha quedado con la etiqueta, ¿no? Pero él me dijo una frase y yo le pregunté, ¿no? La primera vez que vino, ¿dónde crees que hay más fuerza? ¿En el dinero o en el poder? Y él me dijo, en esa pregunta te falta un tercer elemento que son los medios de comunicación. Y dije, wow, o sea, igual infravaloramos el poder que pueden tener también los medios de comunicación a la hora de determinar el curso de las cosas en un país realmente. Cada vez menos, porque ahora hay empresas de redes sociales que hacen lo que hacen los medios chantajistas y extorsionadores, lo hacen a través de cuentas falsas de redes sociales. Es decir, la influencia de los medios antes era muy habitual que desde tu medio de comunicación, yo por ejemplo no lo he hecho nunca, atacases a un banco para que te llamas el director de publicidad, te diese dinero. Eso es habitual. Los bancos tienen acuerdos institucionales anuales con muchos medios de comunicación, muchos de los cuales han empezado esa relación comercial atacando. Pero y esto en la época pre-internet sería barra libre, o sea, barra libre de manipulación. O sea, por ejemplo, lo de la Dana, si no existieran las redes sociales y lo que dices, personas reportando la realidad con un móvil a pie, es barra libre para manipular lo que quieras, literalmente. Es que no me quiero ni imaginar cómo habrá funcionado esto décadas atrás. Era manipulación, lo hicieron los nazis con Goebbels, es decir, el pasquín oficial, lo hizo Franco, es decir, todos los dictadores han tenido su propaganda oficial y por eso los preocupamos tanto. Porque Javier Negre con un móvil o de un canal de YouTube que montó estado de alarma en pandemia, reuniendo a voces como Alvise, como Jano, como Vito y descubriendo talento que iba contra el gobierno de forma frontal, nos dimos cuenta de que teníamos más influencia que el diario El Mundo. Y cuando yo supero el número de suscriptores a mi periódico, yo lo monto en mi tiempo libre y recibo un burofax que me echan por competencia desleal. Es decir, en mi tiempo libre monto un canal de YouTube. Digo, pero si hay otros compañeros que lo tienen también, que tienen redes sociales. Ya, pero tú incomodas demasiado al poder, incomodas demasiado a la redacción. Una redacción que estaba más tomada por la izquierda. Pero el tema de la Dana preocupa porque con un móvil tenemos mucha más influencia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Desacreditar. El tema del pequeño Nicolás fue sencillo. Yo a Fran lo conozco desde hace muchos años porque lo veía muy cerca del poder, era mi vecino. Y de repente detienen a un chico joven, a mí me llega el flash, la noticia de que han detenido a un friki que se hacía fotos con políticos. Y yo le digo a mi jefe, este friki no es. Este tenía relación al más alto nivel con Aznar, con Soraya Sáenz de Santa María, estaba en todos los eventos del PP y lo utilizaban como conejillo de Indias para movilizar gente y tenía contacto con los servicios de inteligencia. Y yo desde El Mundo libro una batalla interna con otros compañeros que querían ridiculizarle y tratarlo como un friki, donde digo que este chico colaboró en el CNI. No, me pasa una cosa brutal. Él me da una entrevista donde dice directamente que trabajaba para Soraya Sáenz de Santa María. Tal. ¿Te puedes creer que yo cuando estaba editando la entrevista, titulando y tal y cual, recibo una llamada de presidencia del periódico diciendo que esa entrevista hay que cambiarle el titular? ¿Cómo se enteró? El de arriba. Porque tiene topos en la redacción, el CNI, tiene topos en todos los periódicos que informan al gobierno, que informan al CNI de lo que estamos escribiendo y alguien llamó al presidente de mi compañía y el presidente de mi compañía llamó a mi jefe y la entrevista del pequeño Nicolás, esa parte, cuando reconocía que colaboraba con el CNI o que trabajaba con Soraya Sáenz de Santa María, que esas acusaciones las ha hecho el pequeño Nicolás y nadie le ha podido demostrar que son mentiras. Es decir, cuando decían, no, este tío miente, al final ha ganado el juicio. Él estaba protegido por el Estado, está claro. No, se coló lo del Palacio Real. Yo dije que no, nadie se puede colar lo del Palacio Real. Entonces, ahí estamos viendo con que los servicios de inteligencia tienen periodistas a sueldo que les pagan con dinero negro, porque eso no puede quedar constancia, o tienes empresas farmacéuticas que pagan a periodistas de diarios farmacéuticos, de diarios médicos, para subir o bajar la valoración de las empresas en IBEX 35. O para inventarse que un medicamento es mejor o peor y provocarle un daño reputacional a la otra empresa y provocarle un montón de pérdidas. Es decir, de repente verás que hay 3-4 medios que atacan a una empresa concreta, a saco, con fake news.
Todo eso hay consultoras de comunicación que reciben pasta de empresas de la competencia y hacen un chantaje y una extorsión y a lo mejor por 100.000 euros te destrozan la reputación de tu marca de bebida. ¿Qué ocurre? Que ya la influencia de los medios, como está menguando, cada vez más empresas se plantan ante el chantaje y dicen, se acabó. Y ya le dicen al que le chantajea que ellos tienen su propio ecosistema digital, sus propias redes sociales y cuentan más con influencers como tú para defender su honorabilidad. Claro. Porque yo hoy en día digo, a mí me preocuparía más una story tuya o un comentario crítico de Juan Ramón Rayo de Wall Street o un Telegram de Alvise o un tuit de Vito que un editorial de ABC. El otro día ABC me calumnió, me hizo un reportaje completo inventándose noticias y a mí no me ha llamado nadie diciendo, oye, qué puta lo que ha publicado la ABC de ti. Nadie. Antes, cuando yo empezaba en el periodismo, claro, cualquiera hablaba de ti, ibas a una televisión, te llamaban 100 personas. Yo he vivido la etapa dorada de la televisión en España, de ir a programas de prime time, y yo ahora cuando voy a la televisión, a los poquitos programas que me dejan ir fuera del mercado de televisiones privadas que controla el gobierno, que ahora, por ejemplo, el gobierno controla Mediaset también, que ha colocado a Cristina Garmendia de presidenta de Mediaset, se cargaron a Borja Prado, que intentó derechizar la televisión, no lo dejaron. Bueno, yo ahora cuando veo una televisión, ¿tú sabes cuánta gente me llama de que me ha visto? Nadie. O sea, es increíble. Tal cual. Tú antes ibas a una televisión o La Sexta te hacía un reportaje, te escribían 17 personas. A mí el otro día La Sexta, como a ti, me dedico varios minutos. ¿Sabes cómo me enteré? Por redes sociales. La televisión sabe que ha perdido su influencia, lo único que hacen es tomar sus cortecitos, viralizarlo y utilizar a activistas de la extrema izquierda, a los que riegan económicamente, para hablar mal contigo. Y lo que hacen también las televisiones es pagar a confidenciales de televisión para que repliquen las campañas difamatorias contra ti. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es blindarnos, generar ecosistema digital e invitar a influencers y a youtubers y defender su honorabilidad, porque nadie va a hablar bien de ti en los medios tradicionales, porque te ven como una competencia. En vez de sentarse contigo y decir, oye, Pedro, ¿qué habría pasado hace 20 años? El Mundo, Pedro J. Ramírez, te habría hecho un podcast en El Mundo. Ahora te ven como una amenaza, porque eres joven, eres guapo, llegas a una audiencia transversal, y que El Mundo ahora, o el ABC, son periodistas que a lo mejor tienen entre 40 y 60 años, que le dices que te hagan una crónica en vídeo, como yo pedía cuando era jefe del departamento audiovisual. Te decía, no, yo lo único que hago es escribirte un texto. O sea, yo no me hago un vídeo, no me hago nada. Es decir, iban contra las tecnologías, y ponían puertas al campo, es decir, contra el futuro. ¿Qué hemos hecho nosotros? Cambiar el concepto y hacer periodismo low cost, viralizar y meterle el micro y preguntar lo que nadie pregunta. Que ha provocado que tengamos millones de likes, millones de reproducciones, y que EDATV, una empresa que invertí un portátil, que siempre lo enseño en las reuniones, que valorado en $3.000 como capital, entre 3.000 euros capital social, ahora la última ampliación de capital, la valoración sea de cerca de 11 millones de euros. Y empecé en el salón de mi casa en pandemia. Con lo cual yo siempre animo a los que nos están siguiendo al otro lado que si tu verdad es tan fuerte, si tu fondo es tan fuerte, si tu forma de entrevistar es tan única como la tuya, que sigas esa estela, que te la repampinfle lo que opinen los demás, la izquierda, los medios y tal, y que tengas claro tu camino. Porque solo así, gente como Elon Musk, si te lees su biografía, era muy criticado de pequeño, era un tipo diferente, era un tipo raro, todo el mundo le ponía a parir. Jeff Bezos, es decir, las grandes historias de los fundadores de startups, era gente incomprendida, pero que eran visionarios y que sus contemporáneos no entendían hacia dónde iba. Y yo digo que yo sí creo que mi modelo de periodismo ha revolucionado el periodismo en cuanto a tener más influencia que una gran estructura, donde yo siempre digo que yo no invierto en periodistas, yo invierto en tecnología. ¿De qué sirve tener un columnista y pagarle 5.000 euros si tu página web, esa columna, el robot de Google no la entiende? Entonces, hoy en día el robot de Google entra en tu página web, si entiende ese artículo, se la manda a su usuario a través de Google Discover. ¿De qué quiere un columnista que me dice, no, yo es que soy más prestigioso que tú? No, mi prestigio es que tenemos 22 millones de usuarios al mes. Ese es mi prestigio, tenemos una audiencia. Eso de etiquetas, si eres periodista, pseudo periodista, que el gobierno hace una ley de medios para decir que si somos nazis, ultraderechistas, que si no nos merecemos existir, ¿qué están provocando? El marketing inverso. Cuanto peor hablan de uno, más generas interés. Cuanto peor hablan de la cocaína, cuanto peor hablan de la marihuana, ¿qué provoca? Que haya gente que quiera consumirla, que haya gente que quiera distribuirla, cuando en países, por ejemplo, con el tema de la prostitución, como Uruguay, se legaliza la prostitución y se hace de forma controlada. El gobierno ha puesto en el punto de mira Iván Redondo, que fue mi maestro en comunicación política, fue la mano derecha de Pedro Sánchez, ahora dicen que ha vuelto a asesorarle, fue el primero que hizo lo de la Comisión de la Verdad, crear un relato oficial,
y señalar a los periodistas díscolos. Su primera llamada a mí, siendo íntimo amigo mío, cuando llegó al gobierno, es anunciarme que nos echaban de Televisión Española. Se cargaron a 120 periodistas tertulianos porque les incomodábamos y me dijo, esto no es personal. Y cuando vinieron a amenazarme a mi casa, le pedí escolta y ni me cogió el teléfono. A un tipo que le he metido un montón de sitios, que me he portado siempre bien. El poder te vuelve loco, el poder corrompe. ¿Y qué pasa? Que en política hay tanta mierda, tanta basura, que ese grado de putrefacción se ha extendido al fiscalizador, al cuarto poder, que es el periodismo. Y ahora el periodismo, hay tanta mierda como la política. Y eso lo he vivido yo como periodista, como becario y ahora como empresario de medios. Que el modelo de periodismo que están implementando ustedes ahora, o sea, es que yo creo que gana literalmente por todos lados. Primero llegas mucho más rápido porque es prácticamente instantáneo. Entonces, la novedad también, el que pega primero pega más fuerte y pega dos veces, ¿no? Entonces, ganan sin duda en esa parte, pero también en lo que son hábitos de consumo. O sea, el ratio entre el tiempo que pasa el consumidor promedio consumiendo noticias en el feed de Instagram, en Twitter o en cualquier red social, comparado con las personas que van a Google a poner últimas noticias de La Dana, por ejemplo. O sea, debe ser ridícula la comparación, ¿no? Ahora, el crecimiento básicamente en nuestra página web y en las páginas web normales, antes la gente tenía tiempo de entrar en la página web del ABC, del Mundo, del País. ¿Tú conoces a alguien que lea un periódico hoy en día? Una persona. ¿Tú conoces a alguien que se meta en una página web a ver la noticia? No te da tiempo. ¿Qué hace la gente? Sigue a 20, 30 tíos como tú en función de su afinidad y en función de lo que ellos postean. Entonces, nosotros que hemos creado una nueva generación de periodistas / influencers, al estilo Vito, que comunican de forma disruptiva, de forma más rápida. Con Vito yo siempre tengo una pelea de jefe a empleado, como digo yo, que le quiero un montón a Vito porque tiene mucho mérito lo que hace, que Vito cuando se pone nervioso, cuando va al Congreso y hace una buena pregunta y tal igual, normalmente él no espera el timing y a lo mejor en ese momento no es el mejor momento, pero lo sube y tiene una viralidad de la hostia. A lo mejor editorialmente a mi periódico, a mi medio le interesa sacarlo por la tarde para manejar mejor la información. Pero lo que vemos es que cuando lo sube Vito, cuando lo subo yo, cuando lo suben otros influencers, tiene una viralidad que lo ven millones de personas. ¿Tú ves normal que después de la que se lió en Paiporta con los Reyes, con Pedro Sánchez, que utilizó a los Reyes de escudo, más los Reyes por ir con Pedro Sánchez allí, por mucho que digan que estaba obligado? Y luego, mira, en ese momento yo lo estaba siguiendo todo por redes sociales, encendí la tele y hablaban la visita de los Reyes. O sea, Pedro Sánchez no estuvo allí, nadie increpó a Pedro Sánchez, no pasó absolutamente. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, estoy viendo la pantalla del móvil aquí. Sí. Una narrativa, lo del el palo que le tiraron, aquel pegándole con el rastrillo en la ventana del coche, y enciendo la tele, la visita de los Reyes, los problemas que tuvieron los Reyes en Paiporta. Y yo decía, pero qué cosa tan descarada. O sea, es como si hicieran, se taparan los ojos a la realidad y dijeran, no, la gente no está consumiendo redes sociales. Y ellos no se dan cuenta lo ridículo que es. Pero lo peor fue que tacharon a esos vecinos que habían perdido todos como nazi ultraderechista, que lo había convocado yo. Por un tuit que puse, que si ven a Pedro Sánchez, que ya saben, me refiero en el abucheo, yo nunca he apoyado la violencia, y de repente construyen el relato con un montón de medios de izquierda y de derecha, diciendo que Javier Negre es un ultraderechista que ha llamado a pegarle a Pedro Sánchez. Y mi tuit era claro. Además me equivocaba hasta el municipio que iba a visitar. O sea, que los mandé a Murcia. O sea, con eso te digo todo, porque me equivoqué de Chivamula. Bueno, base del cansancio que tenía, de la Dana, que fue muy duro. Entonces, aquí la historia es que nada más acaba, Francesc Vallés y la gente de Moncloa llaman a sus 20 periodistas de confianza, a su equipo de natación sincronizada y colocan el mensaje de que es una manifestación montada por Revuelta, por Javier Negre y por 4 más. Y que los que lloran desconsolados no son vecinos de Paiporta. ¿Qué pasó los días después? Que empezaron a hablar los vecinos y resulta que el que detuvo Marlaska era un tipo que tenía un taller, que estaba hasta los cojones porque había perdido todo y no quería ver ni al rey, ni a la reina, ni por supuesto ni a Pedro Sánchez ni a Mazón. Porque lo que ha demostrado la Dana es que el Estado no estaba. Que nosotros no paramos de pagar impuestos para que tarden en desplegar al ejército 3 días después, para que nadie mande una alerta. O sea, toda una puta vergüenza, como digo yo, porque en España es criminal el sistema fiscal para que luego pase esto. Y yo he ido a entrevistar a gente afectada por la Dana que no habían visto un bombero. Claro. Menos mal que aparece un bombero francés por allí. Es decir, ha habido un interés por parte de la institución en dilatar este tema, alargar, por ejemplo, para que no se hable del caso Ábalos, por ejemplo, de toda la corrupción, o para que Sánchez pueda polarizar más la sociedad y pueda movilizar a sus huestes, a esa extrema izquierda que los tiene completamente radical. Pero ahí
el PSOE se gasta una pasta en difundir un argumentario a través de WhatsApp donde ponía a epígrafe Javier Negre, Vito Quiles y Albiz. Y nos dedicaban varios párrafos para explicar que los que estábamos incitando al odio, los que habíamos montado esa manifestación contra los reyes, ¿sabes que éramos nosotros? ¿Y sabes qué llamada recibí esa noche? Yo puse a parir puntualmente, porque el rey siempre la ha defendido, pero el rey se equivocó yendo ahí. Es decir, el rey no debería haber ido ahí porque la gente no estaba para ver al rey de pose, para hacerse una foto. El rey tendría que haber ido con la pala, con la Fuerza Armada y con todos los escoltas que bloquearon el acceso de gente que quería ayudar. Y la reina ayudar, tendría que haber ido o ir más tarde. Es decir, no estaba al horno para bollo y menos con Sánchez, que lo usa de escudo humano. Lo que pasa es que la reina Leticia es una mala influencia para el rey. Yo la conozco bien. Ella, si estuviese en activo en el periodismo, su grupo son periodistas de izquierdas, y a mí me han llegado comentarios de que ella nos considera un medio facha, un medio ultraderechista, y sería de las primeras periodistas de Televisión Española que nos señala y que nos dice que somos pseudoperiodistas. Entonces, yo respeto mucho la Casa Real, pero yo la llamada que recibo de un amigo de la reina Leticia, de un empresario que a saber los intereses que tiene con la reina Leticia, es después de mi vídeo crítico puntualmente al rey, a la reina, por supuesto a Sánchez, me llama un empresario amigo de la reina y me dice que la reina está muy enfadada conmigo. Que quién soy yo para decir que menos mal que la reina por primera vez ha probado el barro. Porque yo decía, es bueno que los reyes se dejen de alfombras rojas y vivan la indignación popular. Y le dije a ese interlocutor, oye, ¿a la reina solo le preocupa la reina o también el rey? Porque no me ha dicho nada de la crítica del rey. Ahí entendí que esa perfecta sintonía que nos venden del rey y de la reina no es real. Lo que pasa en este país, hablar de la monarquía, ser crítico, constructivo, yo que soy monárquico, significa ir contra el Estado de Derecho, significa ser de Podemos. No es que el debate de la ley de amnistía, es que el rey no podía hacer otra cosa. Tiene que firmar todo lo que le venga al Congreso. Y si Sánchez le da por aprobar un papel o una ley con los enemigos de España que disuelve la monarquía parlamentaria o disuelve un pilar fundamental del Estado de Derecho, también lo va a firmar. Es decir, hay un debate, nosotros en EDATV hemos abierto ese debate. ¿Y qué provocó? Que la Casa Real me llamase. Y tuve una reunión con el director de comunicación de la Casa Real, donde me dice, la Casa Real, los reyes no están contentos con tu trabajo, estás contraviniendo los pilares fundamentales de defender la monarquía parlamentaria, tú eres un tío del Estado de Derecho, necesitamos que nos apoyes. Llamaron a empresarios que nos apoyan económicamente, es decir, utilizaron también sus mecanismos. Y de repente me quedo así, como diciendo, ¿pero esto qué significa? Dice, no, que nos estás preocupando porque hay gente que llama a la Casa Real preguntando por los debates que vosotros abrís sobre si el rey podría haberse plantado el indulto a la amnistía de los golpistas, ¿no? Nosotros simplemente abrimos el debate, ¿no? ¿Qué provocó? ¿Sabes lo que le dije yo al jefe de la Casa Real de comunicación en aquel entonces? Me sorprende que me hayas citado aquí, que estemos aquí, cuando solicité como los directores de otros medios ir al besamano del Palacio Real, me dijisteis que no tenía influencia. ¿Ya habéis dado cuenta de la influencia que tengo? Es decir, en el besamanos, el 12 de octubre, ellos invitan a los directores de los medios que controlan, de los tertulianos que colocan los medios de comunicación, y a mí me dejaron fuera porque decían que mi medio no tenía suficientemente relevancia. Ahí entendieron que cuando abrimos el debate de la amnistía, sí nos tenían que respetar. Y ya me dijeron, no, para el año que viene vienes. Ya dije, ya no quiero ir. Porque yo no soy parte del sistema, yo no soy parte del establishment. Es cierto que a veces tenemos que hacer campañas de publicidad institucional, por ejemplo, de turismo, completamente legales, porque yo quiero jugar con las mismas armas que la izquierda. Lo que no puede ser que la izquierda, con mi dinero, con mis impuestos y con tus impuestos, se esté forrando a base de campañas de publicidad institucional obscenas y que nosotros nos corresponda una serie de campañas de publicidad institucional y rechacemos. ¿Qué pasa? Ferrera va a jugar con tanques y con transatlánticos y con helicópteros y con Airbus y yo voy a jugar con pistola de balines. No, yo no voy a ser tonto, yo no tengo complejo. Entonces, ya que yo pago impuestos, ya que están utilizando mis impuestos para comprar medios corruptos, al menos mi parte que me corresponde de forma legal, porque a veces a Ayuso la critican mucho, ¿no? Es que Javier, cada vez que recibimos una campaña de publicidad institucional en cualquier institución de España, está el PSOE que presenta una moción o presenta una iniciativa de que Ayuso está financiando a la ultraderecha o que Mazón financia a la ultraderecha. O que, claro, pero ¿cómo pagamos los salarios? Tenemos empresas privadas que nos apoyan, pero hay una parte de las instituciones que comunican campañas de turismo, tenemos un retorno y nosotros publicamos de forma transparente.
que está provocando que la izquierda se ha puesto nerviosa porque han visto nosotros no paramos de crecer y jugamos con sus mismas cartas. Y ahora, por ejemplo, estoy en América Latina, muy cerca de la gente de Javier Milei, apoyándole, y hemos comprado un medio que le da voz y que le apoya mucho. Y ahora Podemos, la extrema izquierda está muy nerviosa porque he hecho lo mismo que hicieron ellos. Irme a América Latina, donde están los grandes recursos, donde la gente cree en las campañas políticas, donde hay comunicación disruptiva. Entonces ahora están diciendo que yo estoy expandiendo mi campaña de manipulación por América Latina. No, lo que está nervioso es que he aprendido las reglas de los comunistas, porque yo me crié en un colegio mayor comunista, y entendí que si La Sexta hace un medio de comunicación con intencionalidad política y va de objetivo, yo hago un medio diciendo que soy de derechas, y cuando la izquierda se equivoca voy a saco, y cuando la derecha se equivoca lo cuento también, pero hay muchas maneras de enfocarlo. Es decir, yo hago el mismo sistema que hace La Sexta, pero al revés. A mí me dicen que soy un demagogo, que soy un hipócrita y que soy un manipulador, y a La Sexta dicen las asociaciones de prensa que es periodismo objetivo. Yo el medio que he comprado en Argentina se llama La Derecha Diario, sin complejo. ¿Por qué? Porque es un medio con intencionalidad de apoyar al gobierno de derecha. Cuando se equivoque lo contaremos también. Pero si yo quiero apoyar directamente al gobierno de Javier Milei frente a los periodistas corruptos de Argentina, lo voy a hacer. Si tengo que señalar a esos periodistas corruptos y ensobrados porque les pagan sobres con dinero negro para atacar al gobierno de Javier Milei, lo voy a hacer. Todos esos medios de comunicación que fueron contra Milei, ¿qué influencia tienen en Argentina? Si Milei ganó con el apoyo de las redes sociales y con el apoyo de su discurso, con el apoyo de La Derecha Diario, como único medio que le defendía. Todos los medios que han criticado a Donald Trump, que han sido todos, el mainstream, todos esos artistas. Hablaba con mi amigo Eduardo Verástegui, que es una persona muy cercana a él, ha sido el único actor que ha dicho que estaba con Trump. ¿Dónde está Katy Perry? ¿Dónde está Taylor Swift? Que juntaban billones de seguidores. ¿Qué han demostrado los americanos? Que no son gilipollas. Que no iban a permitir que después de haberle tomado el pelo con Biden y compañía, Kamala Harris iba a subirle impuestos, iba a bloquear el comercio exterior, iba a hacer más políticas pro Cuba, pro Venezuela, y iba a hacer mucho Black Lives Matter, mucha ideología y más guerra. Y Trump, desde el pragmatismo, yo que he vivido en Estados Unidos, ha dicho, oye, se acabó el tema. Ahora, todos estos actores de Hollywood los puedo seguir, puede haber X-Men, pero no tienen influencia real porque el americano no es gilipollas, básicamente. Total. Oye, cuéntanos un poco qué tal la aventura por Argentina, qué tal la relación con Milei. La verdad que a mí, de todo el panorama político, es de mis figuras favoritas, sinceramente. Pues mira, Javier Milei, me fui con una mano delante y una mano detrás porque sentí una energía, y es así. Los que me escuchan al otro lado, yo creo mucho en la numerología, en la astrología, en la religión, y sobre todo en la energía. Y yo llevaba ya meses que no me encontraba bien en España por mala vibra. Veía que la gente joven había perdido la ambición, muchísimos impuestos, muchísimos obstáculos, campañas de desinformación del gobierno contra nosotros, gente que no tiene, empresas cerrando, camareros que no quieren trabajar en los restaurantes, hosteleros quebrando, emprendedores que tienen que echar el cierre porque no tienen ayuda de nadie. Sí, perfectamente la sensación que estás ¿Esa mala vibra? Sí. ¿Tú lo notas también? Sí. Es decir, es una mala energía que los que somos de intuición y de energía, yo todo lo que he hecho en mi vida, yo siempre he dicho que he estado predeterminado desde que era pequeñito y me dedicaba en la tienda de mis abuelos en Fuengirola, yo soy de una familia humilde, a radiar los partidos. Como yo simulaba que yo era un jugador y que yo también era Manolo Lama y contaba los partidos y los goles y tal igual. Yo siempre he tenido el don para la comunicación. Y yo que creo mucho en la numerología, además me dijeron, una numeróloga que crucé con ella en un avión, me dijo, tú eres 33, que es el número de Jesucristo, de la comunicación, de Gandhi y compañía, y tienes el don para comunicar. Y yo, bueno, no sé. Y para liderar una nueva revolución cultural desde los medios. Ese es tu papel. Todo lo que me ha pasado en mi vida, ahora incluso las campañas de muerte civil que ha impulsado el gobierno contra mí, de inventarse barbaridades, han sido pruebas que me ha puesto el destino para las grandes batallas que me vienen ahora, que ya vienen tirándome con armamento de peso, mandándote tipas a simular que están interesadas en ti para meterte en la cama rápida y para denunciarte por acoso sexual, que es una de las trampas habituales. Esto a mí me han advertido muchas personas diferentes. Víctima, tú vas a ser víctima de eso si no eres listo, claro. Me han contado historias de terror, o sea, y esto tú me estás contando que es algo real, que ocurre. Sí, se llaman las Julietas. Es muy habitual en Argentina, pero ahora se ha exportado en España. Sí, yo desde hace años, desde que investigué el tema del pequeño Nicolás, tengo el teléfono intervenido, tengo gente que me sigue, parecerá una locura y tal, pero real. Si le dice al pequeño Nicolás, a Luis, a Vito,
te dirán. Es decir, yo no veo fantasmas, yo sé cómo funcionan los servicios de inteligencia. Han entrado a robar a mi redacción a plena luz del día, un tipo con la cara descubierta. Lo único que quería son 3 móviles para hacer una triangulación y para acceder a todos los dispositivos que habían accedido a la wifi. Lo denuncié en comisaría. ¿Tú crees que ha venido alguien a tomar huella? Nada. Me llamó un tipo que trabaja en el CNI y me dice, ese es fulanito de tal, que se dedica precisamente a entrar, robarte 3 móviles y te hace una triangulación y todos los móviles que se hayan conectado a wifi o portátiles puede acceder a la información. Tuvimos que cambiar toda la página wifi, toda la wifi, todos los routers. Llamé rápidamente a Telefónica, le agradezco porque fueron muy rápidos. Y le llamé y le dije, mira, me ha pasado esto. Es decir, ahora mismo estamos completamente investigados, estamos con un régimen totalitario al estilo de Venezuela. Controlar la justicia, controlar las instituciones. ¿Tú crees que yo entro en ese saco ahora mismo? Totalmente. También? Sí. Tú eres un objetivo a batir, pero vamos. Porque llegas a un público. A mí me han catalogado como de derechas. Yo a lo mejor no tengo el poder de influencia que tienes tú en gente que se la sude la política, por ejemplo. A mí, yo soy un elemento muy politizado, Vito también. Pero tú eres muy joven y llegas a un público que le interesa la cripto, la economía digital. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente están utilizando también a mujeres, a chicas jóvenes, que estoy en una discoteca y me dice, Javier Negre, me encanta lo que haces. ¿Ah, sí? ¿Qué hago? No tienes ni puta idea. ¿Y sabes lo que te dicen? ¿Nos vamos ya a tu casa o te vienes a la mía? ¿Qué quieren? Una denuncia por malos tratos, acoso sexual. Es decir, a mí de esa me han preparado 2. Una en España y otra en Argentina. Y yo lo tenía claro. Hay gente en mi posición que cuando mete a una chica en su casa, lo graba todo. Porque si esa chica sale de tu casa y se denuncia que ha sido víctima de cosas... Es decir, yo no conozco a ningún periodista que haya sobrevivido a una acusación tan falsa, por ejemplo, de haberse inventado una entrevista. Que lo demostré con grabaciones. A Neymar, por ejemplo, o sea, así pasa. O sea, a mí me han lanzado calumnias de todo tipo, acusaciones falsas de todo tipo. Pero sobrevivir a una acusación de acoso y de agresión, te meten en el barro y ya no sabes cómo salir de ahí. Imposible. Es decir, te matan. O sea, da igual que tengas la verdad, da igual. Entonces, volviendo un poco a lo de Milei, o sea, yo me fui con una mano delante y una detrás porque la energía me lo pedía y me podría haber ido en octubre, noviembre, que empieza la primavera o el verano allí. Me fui en invierno y pedí los vuelos a la aerolínea con la que tenemos un patrocinio. Me dio justo el día de mi cumpleaños, tío. 3 de julio. Llego ahí, habíamos conocido a Javier Milei antes porque le gusta mucho lo que hace Vito, lo que hace DATV y públicamente había defendido nuestro papel de lucha contra el gobierno y tal igual. Y había dicho que era un periodista con un par de cojones, a su manera de expresarse. Y me planto, tío, en Argentina, en Buenos Aires. Le escribo un mensaje, pedí su teléfono, esperando que nunca me va a contestar, agradeciéndole el apoyo que nos da. Y algo así como le digo, oye, me encantaría ir a Argentina a hacerte una nota y tal y cual, no sé qué, un reportaje. Vale, Argentina es tu casa, algo así me dijo. Me planto allí con una maleta de mano y desde que me voy al Palacio de Gobierno, a las ruedas de prensa que hay allí, donde tú entrabas y eran periodistas veteranos de la izquierda pagados por los gobiernos corruptos del kirchnerismo, que lo único que se dedicaban era a entorpecer la labor de gobierno de Javier, a intoxicar. Y yo desde la primera rueda de prensa le digo a los periodistas que son unos corruptos, que son unos ensobrados, y lo que jamás imaginé es que el presidente de la nación argentina, en vez de tener los complejos que tienen aquí los líderes de la oposición, algunos de ellos, retuiteó mi comentario y dijo, ojalá haya más periodistas como Javier Negre. Y de repente me di cuenta que Argentina a pie de calle necesitaba el modelo de DATV, el modelo Vito, de preguntar, de tocar los cojones a la izquierda y de contrarrestar sus argumentos. Porque estaban todos los medios prácticamente comprados por la izquierda o acobardados por el sectarismo ideológico, por el Me Too, por toda esta historia, por la cultura woke. Y de repente me encuentro con que, joder, la revolución cultural de Milei, la batalla cultural que le ha llevado a la Casa Rosada, no ha venido acompasada por el nacimiento de medios de comunicación. Y de repente me entero que el medio de comunicación que le ayuda a ser presidente de La Derecha Diario, que fue fundado por Juan Doe, el actual director de comunicación, y por su estratega digital, Fernando Cerimedo, resulta que como Javier se llevó a parte de los empleados al gobierno, hay un vacío de poder en La Derecha Diario, hago una oferta por la mitad, obviamente es un medio que tiene el apoyo no directo ni del gobierno, pero que sí el gobierno promociona mucho sus publicaciones, tuitea mucho Javier a favor, pero no hay dinero, no hay pauta, ¿no? Y de repente me encuentro con que tengo unas oficinas de 400 metros en Puerto Madero, con un talento creativo de gente argentina brutal,
con una ambición que los españoles han perdido, con chicos jóvenes que su sueño es venirse a Europa, a España a trabajar, cuando les digo, te vas a venir a España a ganar 1.500 euros y vivir en un sótano o una habitación compartida con 35 años. Quédate en Argentina, que entre todos vamos a construir una nueva Argentina con el gobierno liberal de Milei y ahora con la victoria de Trump y con Bukele, pues el eje está allí de la libertad. Y de repente me encuentro en 2 días que me convierto en el periodista más famoso de Argentina porque hice la misma estrategia no buscada, porque me salió del alma, de poner a parir a todos los medios corruptos de España y poner a parir a todos los medios corruptos de Argentina. Y yo me convertí en un tipo de establishment en España que le invitaban a los preestrenos, que un montón de chicas le llamaban para salir, un montón de periodistas guapas, salía con la chica del tiempo de Antena 3 y tenía una vida idílica dentro del establishment, y de repente llegó pandemia y me sentía tan mal con mi propio grupo de comunicación que mi propio grupo de comunicación, cuando yo monto el canal de YouTube de Estado de Alarma, me da a elegir o Estado de Alarma o nosotros. Y yo no conozco a muchos locos que dejasen un sueldo de casi 100.000 pavos por montar un canal de YouTube en streaming, cuando todavía no estaban muy de moda los canales de YouTube en España en términos periodísticos, por ganar nada durante 2 años, por crear una nueva revolución de jóvenes periodistas, talentos como Vito. Ese modelo me fue de puta madre en España. Conseguí que Marcos de Quinto, entonces vicepresidente mundial de Coca-Cola, y María José Álvarez, presidenta de Eulen, o las empresarias, las hermanas Cordón, que eran las herederas del grupo Quirón, que luego se vendió a otro grupo por 5.700 millones de euros, les hice ver que los empresarios tenían que dar la batalla cultural y que no podían ser como los empresarios venezolanos de, no, muy mal Maduro, pero me voy a Miami a vivir en Coral Gable. Yo les incidí en la importancia que necesitábamos recursos económicos, y yo puedo decir que he sido el primer empresario de grupos de comunicación de derecha en crear un medio de comunicación sostenible, low cost. Y ese modelo me fue tan bien que dije, coño, Argentina, si tengo el 15% de la audiencia que son argentinos, voy a replicarlo. Y gracias al apoyo de Javier Milei, de promocionar mi presencia, nuestros temas, un poco todo esto, al final provocó que me haya convertido en una referencia mediática. Allí las televisiones no te esconden, no te cancelan, incluso las televisiones de izquierdas te llevan, porque se juegan el prime time, se juegan los datos de audiencia, los ven al minuto. Entonces no se pueden permitir lo que hace aquí La Sexta, de no llevarte a ti, no llevarme a mí, y poner a 4 papagayos de la derecha más acomplejada, y en cambio meter a toda la gente de extrema izquierda que están bien preparados, que van al choque y tal y cual. Sí, y en Argentina de repente me he dado cuenta que el mundo va por ahí, que ahora mismo Elon Musk, Trump, Milei, Bukele, gente como Meloni, gente como Ayuso, gente como Abascal, va a liderar una nueva revolución donde la derecha diario, donde da TV, donde Informa Radio, pueden ser un altavoz mediático sin complejos que le diga a la izquierda, oye, a la izquierda ni un milímetro. Vosotros no os llamáis manipuladores, nosotros vamos a contar la verdad, pero vosotros cuando manipuléis se va a enterar toda España. ¿Qué estamos viendo? Que una inundación, como la Dana, está aflorando, que tenemos los medios de comunicación más corruptos y corrompidos, yo creo que de Europa, ahora mismo. Oye, por cierto, que me acordé hace un rato, lo que me contaste el otro día en la comida, de lo del topo que te metieron en tu oficina. Sí, sí, sí. Eso fue... ¿Eso se puede contar? Sí, sí, claro. Bueno, básicamente... Me parece heavy. O sea, sí, yo... película. Eduardo Inda fue mi maestro. O sea, yo tengo mucha relación y creo que es un pedazo de periodista, pero... Eduardo Inda es el de OK Diario. El director de OK Diario, sí, vale. sí. Pero hubo un problema con Eduardo, que yo le ofrecí siempre entrar en estado de alarma como socio, en el canal de YouTube, que nos ayudase, pero él siempre quería que yo fuese el director de OK Televisión, de su modelo audiovisual. Nunca entendió que su discípulo podía montar una empresa como la suya. Entonces siempre, oye, vente conmigo, pero siempre de número 2. Y yo quería ser líder como él, ¿no? Y respetarle. Pero de repente se nos cruzó por ahí en medio el amigo Alvise. ¿Y qué pasó con Alvise? Que Alvise es un programa que lo organicé en Valladolid, porque yo fui el primer medio que le dio voz. Él era un tuitero y había hecho alguna colaboración, el Toro TV, creo, pero yo de repente empiezo a girarlo por un montón de televisiones, por un montón, no de televisiones, de programas que hacíamos en vivo, en Valencia, en Valladolid, poniendo a parir a los alcaldes, y teníamos muy buen rollo, y creo que Alvise es un tipo muy valiente. ¿Y qué pasó? Que Alvise en un programa empezó a llamar a Inda de todo. Inda pensó que yo había inducido a hacer a Alvise a eso, no me lo perdonó, y de repente convenció a un miembro de su plantilla que se metiese en mi medio, simulando que estaba harto de Inda. Me grabó un montón de conversaciones, pues echándole una bronca. De repente un día que se quedó Vito dormido, pues le eché una bronca y tal igual, la descontextualizaba,
las tergiversaba y 3 meses después me llegó un intermediario como diciendo, oye, o dejas de darle voz al vice o te van a reventar en OK Diario. Y al final yo no quise cancelar al vice, asumí el riesgo y Eduardo me publicó 40 portadas que lejos de putearme, lo que hizo fue victimizarme y me engrandeció, porque cuando el pez grande en ese momento era OK Diario, atacaba al pez chico, que era EDATV, que provocó, de, joder, Javier Negre no creo que sea tan malo y tan demonio como está pintando Inda. Ya hicimos las paces, o sea, un pacto de no agresión, porque no tiene sentido que estemos en el mismo barco y nos ayudamos. Yo, al final, hay cosas que ha hecho él que me duelen y cosas que probablemente de haber dado yo voz al vice para criticar a Eduardo, eso le valió. Pero ahora ya te digo, hay guerras fratricidas, guerras cainitas, pero ahora las aguas están tranquilas. Pero claro, que te graben durante 2 meses de forma ilegal para luego publicarlo de forma torticera, inventándose informaciones contra mí, eso te habla del nivel de competencia que hay en los medios en el sector de la derecha. Porque claro, EDATV de repente se cuela ahí, empieza a crecer en audiencia, empieza a crecer y lo peta. Y de repente dije, joder, estamos haciendo daño porque si un medio grande empieza a atacarme. Ahí tuve el mejor consejo me ha dado Marcos de Quinto, vicepresidente mundial entonces de Coca-Cola, cuando empezó a atacarme Eduardo Inda, 40 portadas, no te muevas, no hagas nada. Eso es el arte de la guerra, Sun Tzu. Cuando el enemigo te ataque, no digas ni sí ni no. Ya llegará cuando deje de tener balas de que tú ataques. Y nosotros contraatacamos con una información muy jodida de OK Diario que le hizo bastante daño. Quedamos empate, el médico 40, yo solo le llegué una, pero yo creo que se empató y ahora no tenemos ni buena ni mala relación, pero nos respetamos de la distancia. Yo sé que soy una mosca cojonera para los grandes grupos de comunicación, que gente como Mauricio Casal, que es el señor de las tinieblas que controla 3 Media, me hizo trasladar un mensaje a través de un intermediario que como siguiese publicando los audios de Villarejo, donde él reconocía cómo manipulaba la información para atacar a distintos objetivos políticos, como Esperanza Aguirre, como Podemos y tal. Un intermediario suyo me dijo una frase de Madrid está lleno de contenedores. Y si no dejas de publicar esos audios, tal vez conozcas alguno. Eso es el nivel de mafia que hay en los medios de comunicación. Yo que le dije, entre tú y yo, que me la chupas. Así. Porque a mí no va a venir un señor que yo entiendo que el PP le tenga mucho miedo, que los políticos acomplejados le tengan mucho miedo y tal. Un señor que se ha dedicado a utilizar la razón a 3 Media para atacar a empresas. A un empresario canario le hizo un equipo de investigación, según me contó el empresario canario, porque no quiso meter publicidad en Antena 3 y le armó un equipo de investigación para destrozarle la reputación. Para eso sirve equipo de investigación. Hay algunos programas que piden plata. Cuando tú de repente ves que hay un tema que no te cuadra bien, que va en contra de una empresa, normalmente había un director comercial que ha llamado a esa empresa y le ha dicho, oye, dame plata y tal. Le han dicho, no hay dinero. ¿Y qué ha pasado? Que le han hecho un equipo de investigación a medida para destrozarlos. Eso es testimonio de empresarios. Esas son herramientas que obviamente no son periodísticas, que esconden otro tipo de prácticas y nosotros vamos contra eso. Nosotros denunciamos la corrupción periodística, cometemos errores. Habrá gente que me esté escuchando a lo mejor que no le guste mi estilo de periodismo, lo que quiera, pero lo que nunca voy a hacer es mentir a sabiendas, utilizar EDATV para extorsionar a nadie. A mí me han ofrecido mucho dinero para destrozar reputaciones, para bajar cotizaciones de empresas en bolsa, para atacar rivales políticos. Yo me he dado cuenta que EDATV, gracias a EDATV, hay muchos políticos que han gobernado. Pues tú imagínate, el presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente de una comunidad autónoma que han sido candidatos de la oposición, si en la Comunidad Valenciana Chimo Puig tenía todos los medios controlados, porque les pagaba publicidad, y el único medio crítico y rebelde era EDATV, que hacía las preguntas a Chimo Puig que nadie quería hacer y luego viralizaba esos vídeos, esa viralización de esos vídeos generaba más política y más influencia que cualquier editorial de ABC. ¿Qué pasa? Que hay sectores en el Partido Popular, por ejemplo, que no entienden que hoy estos programas tienen más influencia, que hoy un tuit mío puede mover más votos que cualquier columnista de ABC. Poco a poco lo están entendiendo, pero Javier Milei y Donald Trump han demostrado que hay muchísima más influencia viral y de influencers y de periodistas que los medios tradicionales que están muertos, que ahora mismo se sostienen con el apoyo público más que el empresarial, que están dejando de invertir en esos medios para venirse con nosotros. Pues yo de lo que me engrandezco es que la mayoría de nuestros ingresos son de empresas privadas
Y las campañas que nos tocan a nivel público son que realmente no las merecemos porque la Comunidad de Madrid quiere hacer una campaña de sanidad, quiere informar de no sé qué y sabe que en EDATV va a tener millones de usuarios. Entonces, lo que empezó siendo la historia de un chico que dijo, cuando le despidieron del Mundo por competencia desleal, di una entrevista a Vox Populi diciendo que a Steve Jobs, sin compararme con él, también le despidieron de su empresa y montó una mejor, aprendiendo de los errores que había cometido en su primera empresa. Yo aprendí los errores que cometí yo en Unidad Editorial para crear una empresa más pequeñita, más low cost, pero que invirtiese más en tecnología que en periodista. No hay nada menos rentable en el periodismo a día de hoy que un periodista. Curioso, ¿no? Es decir, si tú inviertes un periodista a 3.000 pavos y ese periodista no tiene capacidad de viralizar sus contenidos en redes, ese link, ¿para qué lo quiere? No, es que ha trabajado en El Mundo, la ABC, El País. Yeah. Es que es muy prestigioso. El prestigio te lo da tu audiencia. La gente que te para por la calle, la gente que te dice siga así, Pedro, que te pasa muchas veces. Eso es tu motor. O sea, a mí que me metan dinero publicidad, ¿no? Eso no me lleva a ningún lado. Pero así veo. Yo cuando hablo con personas como tú, digo, al final me he metido en un lío de cojones sin tener ni puta idea, sin saberlo y solo persiguiendo lo que yo considero el sentido común. Porque yo tampoco me considero ni de izquierdas ni de derechas porque no me informo, porque me da igual la política. Yo estoy centrado en los negocios. Digo, yo soy pro sentido común y soy anti idiota. Sí. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, pues casualidad o no, encuentro más idioteces y más cosas fuera del sentido común en la izquierda que en la derecha. Si eso me hace de derecha, pues seré de derechas, no lo sé. Yo soy anti-idiotas, básicamente, y anti-tonterías. Claro, tú vas de frente, eres un perfil que arrastra mucha gente joven, que no cree en los políticos, que no cree en este sistema de impuestos que va contra el sentido común y que obviamente está generando un estilo de podcast que a la gente le gusta porque dejas hablar, ¿no? Y vienes aquí sin prejuicios. Es decir, tú me estás entrevistando... Sí, yo he ido a entrevistas donde la primera pregunta es, oye, ¿por qué eres un nazi? ¿O por qué eres un ultraderechista? ¿Por qué eres un facha? Es bueno expresarse, es decir, a mí me han llamado de todo, o sea, de todo. Pero es curioso cuando a nosotros nos achacan de, no, es que EDATV tiene condenas por no rectificar información de no sé quién, como todos los medios. Es decir, hoy en día, Alvise se lo demostró al periodista del País cuando le dijo, no, es que usted difunde bulos en la entrevista. Dijo, pero si el País tiene no sé cuántas condenas, nosotros no tenemos ni una condena por derecho al honor, que es lo que establece un juez de que usted ha mentido. Nosotros, por ejemplo, en EDATV lo que tenemos, por ejemplo, es condenas por derecho a la rectificación, que es, si yo publico que Pedro es un mentiroso, tú tienes derecho en mi medio a contar tu versión, pero el juez no entra a valorar si es verdad o mentira. Es derecho a la rectificación. Vale. Yo publico tu versión. Si no la publico en tiempo y forma, como nos ha ocurrido en 3 ocasiones, si no recuerdo mal, el juez te obliga a publicar la versión, pero no dice esto es un bulo, ¿qué hace la izquierda? Denuncia por derecho a rectificación, cuando el juez les da la razón, coloca el bulo de que Javier Negre está difundiendo un bulo y por eso ha tenido que rectificar. No. Javier Negre no ha querido publicar o no ha sabido o no le ha dado tiempo o se ha olvidado en tiempo y forma, porque la dirección de un periódico pues conlleva muchos empleados. La izquierda está continuamente denunciando. O sea, nosotros el PSOE nos pide más de 1 millón de euros por contar cómo el Tito Berni se gastaba el dinero público o de empresarios en p*** y cocaína. Esa historia, tú que eres canario, la fuente que me trajo esa información, la foto del Tito Berni en los prostíbulos de p*** y cocaína, ¿sabes por qué vino a EDATV? Porque antes había ido al Mundo, a ABC, a La Vanguardia, al País, a colocar esas fotos. ¿Y por qué crees que no la publicaron? Interés. Por la manguera de la publicidad institucional. Eso se llama la manguera, que hay un señor en Moncloa o en las comunidades autónomas o los ayuntamientos que compran a todos los medios de comunicación. Entonces dicen, joder, llaman a Moncloa y dicen, tengo la foto del Tito Berni, pero bueno, si me das 300.000 pavos más, me la guardo. Y vino la fuente desesperada y me dice, ¿tú tienes cojones de publicar esto? Pero un diputado del PSOE con prostíbulos y cocaína, viniendo de los SERE también de Andalucía, que se gastaron el dinero de los andaluces. ¿Cómo que no? Y fue lo que hice. Publicarla y tuvo una viralidad. Al día siguiente ya entraron todos los medios y se adjudicaban la exclusiva. Pero lo único que tuvo huevos de publicar eso fuimos nosotros. Entonces, yo que trabajo codo a codo y que estoy muy cerca de políticos, a mí siempre me han ofrecido además trabajar en política, incluso yo he estado... ¿Te has planteado? No, porque yo entraré en política cuando sea multimillonario y no quiera cobrar ni un duro, porque tengo una vocación de servicio público. Creo que mi mensaje cala y llega, y ahora veo la política como que si tienes que depender de un sueldo público no vas a ser un buen político. Yo, por ejemplo, me crié políticamente con Isabel Díaz Ayuso, Nuevas Generaciones. Yo era como el responsable de universidades y colegios mayores,
Ella era la... Con Casado también. Y ¿no? con Pablo Casado, era el presidente de Nueva Generación, y Isabel Díaz Ayuso era como la de redes sociales, movilización, y nos criamos en el mismo entorno. Luego me dio mucha pena de ver cómo se mataron entre ellos, y yo intenté ayudar sobre todo a Pablo Casado, que era el que tenía el problema con Isabel Díaz Ayuso, y fíjate, y Pablo Casado un día me llamó y me dijo, cuando Sánchez convoca elecciones hace unos años, me dice, oye, quiero contar contigo de portavoz del PP y de número 1 por Málaga. Y hablé con mis padres, hablé con mi entorno, me bajé a Málaga y conocí que en el Partido Popular de Málaga ya tenían su candidato asignado y que yo iba a ser un paracaidista que me va a hacer la vida imposible, y que yo ayudaba más a la derecha desde fuera, desde los medios de comunicación, que metiéndome en un partido donde me iban a anular, donde me iban a echar, como le ocurrió a Cayetana Álvarez. Te lo debo decir. Yo soy libre, yo digo lo que pienso, y como mi padre, por ejemplo, es político, yo veo cómo se matan entre ellos, el fuego amigo es lo peor de todo, lo que le está pasando a Amazon, por ejemplo, que ves como en amigos suyos, en teoría, o otros cargos políticos, o desde el partido le dejan solo como un perro, le ningunean. A mí eso me da mucha pena. Entonces, como yo creo que la política mueve lo peor del ser humano, hay políticos súper honestos y que me quito el sombrero, yo no quiero estar ahí hasta que no dependa del sueldo público. Es decir, una vez que sea multimillonario tipo Trump, que no sé si lo seré, porque para mí lo más importante es mi familia, mi vida, mis amigos y ser feliz, y yo duermo cada noche tranquilo, me guío mucho por mi instinto, y ahora sé que mi momento está en América, sin dejar mis empresas españolas, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que el gobierno nos extorsione, nos chantajee y imponga una ley de medios que lo que pretende es silenciarnos. Y si no lo consiguió ETA, por ejemplo, cuando Pedro J. Ramírez me mandó de corresponsal del Mundo del País Vasco, y yo sabía que mi periodismo tocaba los cojones a una banda terrorista, y me revolví y mataron a compañeros míos, y yo no tuve miedo de ser víctima. Es cierto, yo llegué en los últimos años de ETA cuando la presión era menor, pero si yo no tuve miedo, es decir, si yo no tuve miedo a cuando la organización Arran, los terroristas independentistas de Cataluña, llenaron pueblos de Cataluña con mi cara una diana y la de Albert Rivera, si yo no he tenido miedo a cuando te viene la extrema izquierda y estás con una chica en el cine, con tu novia, y te vienen al finalizar de una película donde la actriz acaba siendo tiroteada en la última parte de la película, y te viene un extremista de izquierda y te dice que yo voy a acabar como la actriz, si sigo así. Y cuando te ven que te revuelves, cuando te ves que le grabas... ¿Te ha pasado esto? Porque a mí me pasa en redes sociales, pero después en la calle no he tenido nunca porque ni un suspiro. Esto no pasaba en España antes. Yo antes iba a un mitin del PSOE y te podían mirar mal y tal, pero la gente era educada. Pero Sánchez, cuando paró esos 5 días de reflexión y dijo, Javier Negre es un bulo, el fango de Objective, otros medios y tal, soy fango, tal, la ultraderecha. Ahí lo que hizo fue polarizar la sociedad y ponernos en el punto de mira. Como sabía que estábamos publicando todo el escándalo de Koldo, de Delci, todo el escándalo de los prostíbulos y sauna gay de su suegro, como sabía que estábamos influyendo, lo que hizo fue paro y hago un muro. Eso son la prensa mala y esto es la prensa buena. Esa empresa te engaña y no paran de repetir el mensaje porque saben que tú tienes criterio y tu audiencia tiene criterio. Pero Televisión Española, la señora que desayuna todos los días en Ibiza con Televisión Española, o que está planchando, o el señor que está fumándose un cigarro, al final ve Televisión Española y ve La Sexta y no se plantea más allá. Es decir, hay mucho borrego y las teles juegan con eso. Es cierto que cada vez se ve menos las teles. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final me empiezan a atacar de todos los frentes y te das cuenta y dices, oye, cuanto más me atacan, más crezco. Con lo cual, que sigan atacando, y yo lo único que intento es hacer mi trabajo con honestidad y seguir mirando adelante. Pero es un poco eso. Y ahora que se escucha mucho, hay un feeling en redes sociales como que ya Sánchez está tambaleando y demás. ¿Tú crees que queda Sánchez para rato, que sobrevive todo lo que está ocurriendo ahora mismo y todo el alboroto que hay? ¿O que sí está en peligro su posición? Mientras la oposición siga haciendo política pensando en qué pensará la izquierda de su actividad. ¿A qué te refieres? Es decir, mientras el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se mueva más en algunos ámbitos por los complejos que por la determinación de dar la batalla cultural y por hacer acciones pidiendo perdón a la izquierda o moviéndose con... Es que me da miedo lo que piensa la izquierda, los chiringuitos LGTBI, las ONGs. Es que estamos viendo cómo hay un negocio de invasión migratoria en Canarias y no para de ver fotos del Partido Popular con Cruz Roja, que es parte del negocio. O con Open Arms. Es decir, hasta que en el PP gente como Feijóo no se quite, y es un gran gestor, lo reconozco, lo hizo muy bien la Xunta de Galicia, pero sí que le mueve un poco un complejo de que todo lo que hace lo hace pensando en qué dirá la izquierda de lo que yo hago.
En cambio, la izquierda actúa y le suda 3 pares de cojones lo que haga la derecha. O sea, lo que piensa la derecha. Yo veo que hay Sánchez para rato y a saber si ahora convoca elecciones porque ha movilizado, polarizado muy bien a sus animales en Valencia, en La Dana, a gente extremista que cobra. Y yo ahí al final lo que veo es eso, que o vienen líderes sin complejos, tipo Ayuso, tipo Abascal, o Feijóo entiende que hay que bajar al barro, que hay que pegar patadas, que hay que jugar a la izquierda con las mismas armas, que ojalá lo entienda, o si no va a ser muy complicado. ¿Cómo le pide moderación, como pide Feijóo, a un tipo que le ha perdido todo la gana? ¿Cómo dice Feijóo que el Estado de las autonomías funciona cuando hay tipos que no han visto todavía un bombero en municipios de Valencia tras la Dana? Es decir, esa apuesta por la moderación, por la centralidad, España está polarizada como el resto del mundo. Es decir, hay una división entre la izquierda y la derecha. Todo el mundo tiene una opinión. Sí. Tienes gente joven que no se plantea nada, pero tienes otra gente muy regada, muy pagada de sí misma, muy sectaria, que recibe pasta de la izquierda o que se siente influenciada por este tipo de actores. Pero ahora hay una guerra mundial, cultural, donde hay algunos que estamos en la derecha y otros que están en la izquierda. Y el que se queda en el medio no sabe la foto. Ojalá en el Partido Popular, pues Santiago Abascal lo tiene claro. Pero Santiago Abascal es cierto que hay un porcentaje de la población que ha sufrido esta inmediatización, tanta muerte civil, que Santiago Abascal genera un poco de rechazo en un ámbito de mujeres y tal cual. Ojalá esas mujeres entiendan que Santiago Abascal no es machista, no es nazi, pero sí que es cierto que esa mala prensa que le han hecho, incluido los medios de derecha, ha hecho efecto, ¿no? Entonces yo lo que digo es que hay que cuidar la batalla cultural, hay que darla, hay que mirarla a la izquierda de tú a tú, y si ellos van a la puerta de Isabel Díaz Ayuso y si ellos sacan a la familia de Isabel Díaz Ayuso en los medios, siendo inocentes, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a sacar a los familiares de Pedro Sánchez, que tiene un montón de pufos, el hermano de Pedro Sánchez, tú que vas contra la subida de impuestos, contra este estado confiscatorio. ¿Qué cojones hace el gobierno lanzando campaña de declaración de la renta cuando el hermano de Sánchez se ha ido a Portugal, se ha comprado un palacete para evadir impuestos? Estamos locos. Pero están creando una sociedad aborregada, una sociedad más estilo la de Venezuela, la de Maduro, Chávez y tal, donde generan redes clientelares y donde es más cómodo vivir con el sistema. Yo sería millonario si fuese a favor del gobierno. Si EDATV lo pongo al servicio, como se ha puesto Vocento, o a veces al servicio del gobierno en algunos aspectos, porque hay periodistas que merecen la pena, pero otros no, yo sería millonario. Yo cuando Iván Redondo llega al gobierno, a mí me invitan a Moncloa. A mí me dicen, oye, Pedro quiere conocerte, tienes que hablar bien de los ministros, te voy a meter aquí, te voy a meter allá. Cuando le digo que no, la primera decisión es echarme de Televisión Española y de televisiones privadas, mi propio amigo. Entonces, aquí hay un juego maquiavélico donde tienes que elegir en ser fiel a tus ideas. El otro día me dice mi madre... ¿Es plata o plomo? Sí, es o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y te cuidamos. No es que te dejemos en paz, es que te cuidamos o te jodemos. Claro, y tu muerte civil y tu mala prensa de Google depende de vosotros, de tu decisión de estar con nosotros o contra nosotros. O sea, no te puedes quedar en medio. O sea, ellos exigen, o que te quedes callado, o que señales al Vito que pregunta, a mí que pregunta, o si no te hacen la vida imposible. Y ese grado de polarización, de tensión en la prensa, de guerra civilismo en el ambiente mediático ha provocado que EDATV sea un modelo de éxito, que EDATV cada vez sea más apoyado por los ciudadanos de bien y que con nuestros errores yo me enorgullezco de haberle dado voz a gente como Alvise, a gente como Jano, a gente como Wall Street, a gente que da la batalla cultural y que luego han decidido montar sus proyectos, han ido por libre y tal y cual. Y al final lo que ves es un panorama mediático que los medios tradicionales están muertos, ellos no lo saben, que en el momento que corten la ayuda pública se van al garete, y nosotros a seguir peleando con humildad, con honestidad y a trabajar muy fuerte y a dar una nueva generación de pequeños Vitos, porque Vito al final me han pedido su cabeza un montón de veces. Es decir, a mí me han llamado partidos políticos, me han llamado empresas como Alvise cuando le he dado voz, me han llamado bancos diciendo que retiraban la publicidad porque aparecía Alvise, porque en Telegram la había criticado. Claro. Y yo nunca he entregado la cabeza de nadie, porque a mí en el mundo me dolía mucho que veía cómo entregaban la cabeza de gente, incluida la mía, cuando recibían presiones del gobierno y me ponían a los pies de los caballos. Y me despidieron de forma injusta, que luego en el juicio llegamos a un acuerdo, me pagaron una indemnización. Con ese crowdfunding que en redes sociales impulsé, recaudamos bastante pasta y monté toda la estructura de estado de alarma, una OTT, unas instalaciones,
Y yo tenía más la idea en mi cabeza de hacer una televisión desde el salón de mi casa, que inició así, de dar visibilidad a partidos demonizados como Vox. Por ejemplo, hicimos un documental con Vox, que Santiago Abascal me permitió estar toda la campaña dentro de Vox. Fuimos el primer medio que tuvo acceso. ¿Te puedes creer que El Mundo no le vendió ni en portada? En la home. Lo escondió. Le da vergüenza. ¿Por qué? Porque había intereses en esos momentos del PP y de Ciudadanos de silenciar a Vox. PP y Ciudadanos controlaban la publicidad institucional. Vox no tenía dinero. Cuando Vox llega al gobierno y empieza a controlar la publicidad institucional, te das cuenta que medios como ABC, que han demonizado a Vox, como empiezan a recibir campañitas de Vox, de publicidad institucional, empiezan a hablar bien. A eso me refiero que... Qué turbio todo, ¿eh? Que es todo turbio. Y Vito, volviendo... o sea, fijaros, yo detecto mucho el talento, ¿no?, de la gente. Un día voy a un acto de Vox y me dice la de prensa, Javier, solo puede entrar uno. Digo, bueno, yo soy el director, ¿no?, de estado de alarma, podré entrar. No, es que hay un reportero tuyo ya adentro, porque era como muy limitado. Digo, ¿y quién es? Vito. Digo, ¿quién es Vito? Bueno, Vito me seguía por internet y se había enterado que íbamos a ir al acto de Vox. El tipo fue antes que nadie, simuló que era periodista nuestro, se coló. Yo tenía dos opciones, o cagarme en su muerto o ficharle. Dije, este tío, sin vergüenza, con la cara, la facha que tiene, Vito, conmigo. Le formé, le metí en el Congreso, donde en ese momento nadie preguntaba nada. Yo era el único que preguntaba a Rufián, nos llamaban la burbuja a la ultraderecha. Los vídeos son heavy, como se caigan el resto de periodistas, se quedan calladitos, vamos, es bueno, increíble. Yo cuando pedí la acreditación del Congreso, la jefa de prensa me dijo que no nos acreditaba porque éramos un canal de YouTube. Digo, ya, pero si yo tengo más audiencia que la mitad de los periodistas que hay ahí. Conseguimos, la jefa de prensa, a pesar de las presiones del gobierno, que nos acreditasen, y resulta que conseguimos hacer un medio súper viral con esa viralidad. O sea, la gente no sabía ni que había ruedas de prensa en el Congreso. Total. Hace 3 años alguien sabía que había... Total. Entonces yo empecé a ir. ¿Qué provocó? Que yo, cuando empiezo a crecer como empresario y a tener que buscar dinero debajo de las piedras, pues delego en gente como Vito, en gente como Adaís, en gente como Josu en ese momento, Javier García Isaac, que lo hacen incluso mejor que yo. Y de repente empezamos en todas las instituciones a bombardear a la izquierda a las preguntas que los medios comprados y corruptos no le hacían a la izquierda. Sí se le hacían a la derecha. Cuando había un escándalo de corrupción, contra la derecha. Pero cuando el escándalo de corrupción era del PSOE, eso pasa en Argentina. A Javier Milei, el expresidente de Argentina, le a su mujer, y en el Palacio de Gobierno, el único periodista que pregunta por eso soy yo, y me dicen el resto de periodistas que es que era un tema personal. O sea, un expresidente de Argentina que va de feminista a su mujer. Por eso Milei se caga a los muertos a los periodistas, le llaman sobra corruptos, porque tiene la razón, la mayoría de los periodistas argentinos son unos corruptos. ¿Y qué pasó con Milei? Que cuando él quiere mucho a sus perros, le llama hijitos, es una persona, un visionario, es un tipo... Le tendrías que mandar una de estas latas que le va a gustar. Él es muy de bebida energética y es un tipo que cuando hablas con él, cuando yo estaba a solas con él, está pensando en la Argentina del año 2050. Está en otra liga. Entonces, rápidamente ve que es un tío que está en el macro, en la economía, en los números, no le saques de ahí. No va a restaurantes caros, no le ves. No tiene relaciones sociales de todo el día haciéndose fotitos, recibiendo gente. Está trabajando y prometiendo lo que hace, lo que dice. O sea, cumple lo que dice. Argentina lo ha valorado y Javier Milei va a ser, yo creo, un emperador de la batalla cultural con Trump y tal. Pero de repente nos damos... Es que Milei se siente como aire fresco en el panorama político mundial, diría prácticamente. La gente está hasta los cojones. Pero han roto, han sido los nietos los que estaban hasta los cojones de los medios de comunicación, del kirchnerismo, de la ruina de la corrupción, y le han dicho a los padres y a los abuelos, espabilad, vais a votar otra vez lo mismo. Y eso es lo que me encantaría que pasase en España. Que hubiese un líder valiente o una líder valiente que dijese a Sánchez, por aquí no. Y todos a una. Y que representase a la sociedad civil. Me da igual que sea Feijóo, Ayuso, Abascal, quien sea. O alguien, un empresario. Pero que la gente de Paiporta, que lo ha perdido todo, se sienta representado. Y no que vayan a hacerse la foto. O no que haga la posturita de, no, te he mandado 3 ambulancias de mi comunidad autónoma. Yo creo que los españoles necesitamos alguien de la sociedad civil o algún político de esto que cambie el chip y se ponga las botas de tacos y pegue patadas también, cumpliendo la ley. Y insisto, Milei han difamado, le han dicho que sus hijos han llamado a su casa, que sus perritos, que son sus hijitos, como le llama, han contado sus datos personales, han contado absolutamente todo. Y la prensa lo ha contado. Y en cambio, cuando hay un tema personal del kirchnerismo, del expresidente argentino, de la mujer, nadie cuenta nada. Yeah. Pero bueno, esa es un poco la reflexión que hago. Y ya sabes que gracias por tu tiempo. Y sí, me consta que te tienes que ir ya, así que lo vamos a dejar. No, yo me quedaría aquí horas porque hay mucho de lo que hay que hablar. Tú fíjate, Pedro,
para que tengas para que la audiencia entienda cómo es mi vida ahora que vivo entre Latinoamérica y Madrid. Yo vivo en un avión. Y haremos 2.0, ¿eh? No, encantado. ¿Cuántos mails tengo sin abrir? Un par de ellos. 50.000. O sea, la gente se enfada cuando no entiende que personalmente ya no puedo atender lo que atendía antes. Ya he delegado en equipos y es la gente la que tiene que entender que yo ya delego en gente muy buena como Vito, como otros comunicadores, y que yo ya me tengo que dedicar a pensar dónde está el futuro de la comunicación, cómo podemos hacer estrategias para hacer realmente daño a la izquierda, contrarrestando sus discursos de fake news y de desacreditación y de descrédito hacia nosotros, y apoyar a gente como Iker, a gente valiente que está en nuestra guerra. Porque una de las cosas que más me enorgullezco de mí es que no tengo ego, tío. O sea, yo prefiero que brillen otros ahora, en esta etapa, que yo. Es decir, ¿tú conoces a alguien que siendo dueño de medios de comunicación en España lleve 5 meses sin salir en sus medios de comunicación? Pues eso soy yo. ¿Por qué? Porque ahora los que tienen que dar la batalla en primera línea, yo desde la trinchera, sacando dinero, haciendo estrategia, ahora tenemos gente buenísima, como Vito, que está en primera línea. Yo eso ya lo he hecho. Ahora a mí me toca abrir en países de Latinoamérica, negociar contratos de publicidad y mantener para pagar el sueldo a gente valiente como Vito y apoyarte a ti en tu labor, en lo que necesitéis, y dar voz a los que no tienen voz, al pueblo y a comunicadores que gracias a esta nueva generación, yo soy un hijo de la pandemia y gracias a que nací yo, otros que son mejores que yo están siguiendo mi estela y me considero una persona que ha abierto una nueva forma de comunicación y desde la honestidad, y que me equivoco un montón de veces, pero que todos los que me insultan, todos los que me critican, que vengan a mis redes sociales y digan si algo de lo que digo es falso, que no se queden con la etiqueta. Total. Así que muchas gracias por tu tiempo y a seguir. Un placer. Y enhorabuena por tu trabajo, Pedro. Estaremos hablando.